Desafíos Matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a contestar el libro de lengua materna español de cuarto grado de la página 37, 38 y 39. Vamos a comenzar. Profundicemos. Sesión 3. Los formularios. Escriban en ficha las palabras y expresiones que vayan aprendiendo a lo largo del ciclo escolar y destinen una caja para guardarlas. Este será su fichero. Pueden elaborar etiquetas con las letras del alfabeto para identificarlas. Busquen un diccionario físico o en línea el significado de formulario, el cual es el siguiente: libro o escrito en el que se contienen fórmulas que se han de observar para la petición, expedición o ejecución de algo. Tenemos un dato interesante. Puedes encontrar formularios en papel y digitales. Existen herramientas o aplicaciones para crear estos últimos de manera sencilla y sin costo. Vamos al número 2. Observen el siguiente formulario y escribe dentro de los recuadros la función que tiene cada elemento señalado. Compartan con el grupo las respuestas de tu trabajo. Entonces, pausa el video, realiza el ejercicio. Una vez que hayas terminado, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. El primer elemento que tenemos es esta imagen, que nos ayuda a identificar a quién va dirigida la solicitud. En este caso se trata de una academia de fútbol femenil. Después tenemos el motivo del formulario, que sería el título: inscripciones al equipo de fútbol femenil. En el siguiente elemento tenemos los datos del interesado, quien es el que envía la solicitud. En la parte de abajo nos muestran los datos del padre o tutor del interesado. Y por último, indica que el tutor está dando autorización para llevar a cabo lo que se solicita. A continuación verás otro ejemplo de formulario. Número 3. Elige un libro de la biblioteca de aula escolar o pública que te interese leer y llena una ficha de préstamo como la siguiente. Aquí tenemos la ficha y la vas a llenar de acuerdo a un libro que tú tengas en casa o en la biblioteca de tu escuela. Una vez que lo hayas llenado, continúa con el ejemplo del video. Entonces, vamos a seleccionar un libro. En mi caso yo elegí el libro de Oscar. Este formulario es una ficha de préstamo. Cuando lo pedimos, el 5 de noviembre del 2022. Y la fecha de entrega será el 13 de noviembre del 2022. Es importante que regreses el libro el día acordado. Vamos ahora con los datos del alumno. Mi nombre es Desafíos Matemáticos. Grupo C. Ahora vamos a escribir los datos del libro. Título: El libro de Oscar. Autor es Marcos Almada Rivero. Clasificación: se trata de un cuento. Por último, ponemos nuestra firma. Aquí puedes hacer cualquier rayón. Quedaría de esta manera. Vamos a continuar. Número 4. Entre todos respondan las siguientes preguntas. Pausa el video y contesta las preguntas. Cuando hayas terminado, continúa con el video. Pregunta a las personas que viven contigo qué formularios han usado y para qué. Vamos a contestar las preguntas. ¿En la biblioteca de aula o escolar cuentan con fichas de préstamo de libros? Sí, de esta forma podemos llevarnos libros a casa. Inciso B. ¿Para qué se considera que son útiles? Son un elemento que permite a los usuarios retirar cualquier libro, revista o documento para usarlo en su domicilio. De igual manera, sirve para llevar un registro de todo lo prestado por la biblioteca. Inciso C. ¿Qué datos crees que son necesarios incluir en ella? Nombre de la persona que solicita el libro, domicilio, nombre del libro, autor, día de entrega y día de devolución. Si es necesario, observaciones. Por ejemplo, de qué tan maltratado está el libro o si tiene alguna imperfección. Inciso D. ¿Estas fichas de préstamo se parecen a las usadas en la biblioteca pública? Sí, solo que en la biblioteca pública te solicitan más datos y requisitos. En algunos casos deberás dejar una identificación oficial. Vamos a la sesión 4. En la siguiente sopa de letras encuentra palabras relacionadas con trámites que pueden solicitarse mediante formularios, por ejemplo, inscripción escolar, licencia de conducir, red social, credencial para votar o pasaporte. Inciso A. Revisa si estos trámites coinciden con los que les mencionaron en casa y coméntalo con tus compañeros.
Entonces, busca las palabras en la sopa de letras. Una vez que la tengas contestada, continúa con el video. Vamos a encontrar las palabras. La primera palabra es inscripción escolar. La siguiente palabra es licencia de conducir. La siguiente palabra es red social. La siguiente palabra es credencial para votar. Y por último es el pasaporte. Una vez que ya tenemos todas, vamos a continuar. Vamos a la sesión 5, tiempo de leer, viajemos juntos. Escojan a 3 compañeros para que lean en voz alta el cuento Un viaje en tren de Martín Luis Guzmán, páginas 34 y 35 del libro de lecturas de cuarto grado. Número 2. Observen las ilustraciones que acompañan al texto y comenten lo siguiente. Inciso A. ¿En qué época creen que sucede la historia? Inciso B. ¿Cómo se imaginan la vida de esa época? Imaginen que harán un viaje en tren y después conversen a partir de lo siguiente. Inciso A. ¿Qué llevarían con ustedes? ¿Por qué? Inciso B. ¿A dónde viajarían? Contesta las preguntas y una vez que las tengas contestadas, continúa con el video. Vamos a leer el texto, Un viaje en tren. Mis amigos vinieron a buscarme poco antes del mediodía y en grupo me acompañaron a la estación. Cuando llegamos ya el tren estaba allí, polvoriento, estrafalario, muy de Revolución Mexicana, con furgones y coches de los más divertidos tipos y con marcadísima traza, por eso pintoresca, de cosa que se viene abajo. Tenía aquel tren, además, como si íntegro le pesara encima. Bastaba una mirada para advertirlo. Todo el cansancio de su larga carrera desde los alrededores de Guaymas, en donde acababa de llegar, y le revelaba a lenguas la resignación dolorosa con la que disponía a echarse al camino otra vez, solo que ahora en viaje de regreso. Porque era costumbre entonces en el servicio ferroviario entre Sinaloa y Sonora, que el tren llegaba a Culiacán, procedente de la Cruz de Piedad de Culiacán a Mazatlán. El tráfico se hallaba suspendido, fuera el mismo que salía inmediatamente en sentido contrario, así que un simple cambio de colocación en la locomotora, el tren del norte se convertía en el acto en tren del sur. De ese modo se evitaban algunas de muchas delincuencias debido a lo escaso de material rodante. En la estación mi despedida fue larga, porque esta vez, como siempre, el tren se mantuvo fiel a sus peculiaridades y tardó más de una hora en ponerse en movimiento. Al fin tocó la esquila de la máquina y yo salté al estribo de uno de los coches. El rodar del tren era tan lento que mis amigos durante varios minutos siguieron hablándome mientras caminaban al paso. El grupo de los uniformes coronado de sombreros claros se desplazaba tranquilo y compacto entre la masa pululante al hilo de la vía. Luego el andar del tren se aceleró. Las altas figuras de Alessio y Robinson, en cuanto la rodaba, fueron rezagándose. Las formas de la estación se achaparron. El panorama de Culiacán empezó a girar en torno a su centro. Se escorzó, se encogió como si desde el fondo del horizonte tirara de él cordones implacables. Enseguida se interpuso una altura, después una curva inclinó y desvió el vagón e hizo que el paisaje se levantara hacia el cielo, como la superficie del mar, cuando el barco se balancea, y por último el paisaje se fundió en otro, fue otro. Observen las ilustraciones que acompañan el texto y comenten lo siguiente. ¿En qué época creen que sucede la historia? Seguramente sucede en la época de la Revolución. ¿Cómo se imaginan la vida en esa época? En esa época las actividades más comunes eran la agricultura, ganadería y minería. Sin embargo, todos los trabajadores eran explotados debido a la falta de derechos laborales. Las mujeres en su mayoría se dedicaban a labores de casa y cuidado de los niños. Número 3. Imaginen que harán un viaje en tren y después conversen a partir de lo siguiente. ¿Qué llevarían con ustedes? ¿Por qué? Seguramente llevaríamos un cambio de ropa por si el viaje es muy largo, un celular o cámara fotográfica para sacar fotos de los paisajes y alguna comida por si nos da hambre. ¿A dónde viajarían? Tal vez a un país de Europa como Noruega o Suiza para ver las grandes montañas y los hermosos paisajes. Número 4.
En compañía de su maestro, busquen en la biblioteca de aula escolar un libro para llevarlo a su viaje en tren. Al momento de su elección, consideren que el libro debe ser tan largo como la duración del viaje. Por ejemplo, si el viaje dura 4 horas, deberán escoger un libro que pueda leerse en ese tiempo. Entonces vamos a seleccionar un libro. Elige el que más te guste. Yo voy a elegir La historia del mundo para niños. Una vez que hayas escogido tu libro, expliquen por qué creen que es el más adecuado para su viaje. Contesta las preguntas y una vez que las tengas contestadas, continúa con el video. ¿Por qué creen que es el más adecuado para su viaje? Bueno, yo creo que es el más adecuado porque habla de la historia del lugar al que voy a visitar. Inciso B. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del libro? La portada, la reseña, el autor, título, etc. Lo que más me llamó la atención fue el título y el dibujo de la portada. Y bueno, hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.